Hola a todos, mi nombre es Brittany Jaira Meneses Guillén y hoy les hablaré sobre la ventilación pulmonar, un proceso esencial para la vida que permite el ingreso de oxígeno al organismo y la eliminación del dióxido de carbono. Aunque respiramos de forma automática miles de veces al día, detrás de cada respiración existe una serie de mecanismos fisiológicos complejos que trabajan de manera coordinada para garantizar el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo. A lo largo de este podcast conoceremos qué es la ventilación pulmonar, cómo se produce, cuáles son las presiones que intervienen, la importancia del surfactante y los primeros volúmenes y capacidades pulmonares. Comencemos definiendo la ventilación pulmonar. La ventilación pulmonar es el flujo de entrada y salida de aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares. Los alvéolos son pequeñas estructuras ubicadas en los pulmones donde ocurre el intercambio gaseoso entre el aire y la sangre. Gracias a este proceso, el oxígeno llega a las células del organismo y el dióxido de carbono es eliminado. Los pulmones pueden expandirse y contraerse de dos maneras principales. La primera ocurre durante el movimiento del diafragma, durante la inspiración, es decir, cuando inhalamos. El diafragma se contrae y desciende. Esto aumenta el tamaño de la cavidad torácica y permite que los pulmones se expandan para recibir aire. Por el contrario, durante la expiración, el diafragma se relaja y asciende, reduciendo el volumen de la cavidad torácica y favoreciendo la salida del aire. La segunda manera en que los pulmones se expanden y contraen es mediante el movimiento de las costillas. Cuando las costillas se elevan, aumenta el diámetro anteroposterior del tórax, lo que contribuye a la expansión pulmonar. Cuando descienden, el volumen torácico disminuye y el aire sale de los pulmones. En este proceso participan diversos músculos respiratorios. Los principales músculos inspiratorios son los intercostales externos que elevan las costillas. Además, cuando se requiere una inspiración más profunda, intervienen los músculos esternocleidomastoideos, los serratos anteriores y los escalenos. Por otro lado, durante la expiración forzada participan los músculos abdominales y los intercostales internos, que estos ayudan a expulsar el aire con mayor intensidad. Ahora bien, para que el aire pueda entrar y salir, de los pulmones es necesario que existan diferencias de presión. El aire siempre se desplaza desde una zona de mayor presión hacia una de menor presión. Por esta razón, las presiones pulmonares desempeñan un papel fundamental en la respiración. Una de ellas es la presión pleural, que esta corresponde a la presión existente en el espacio entre la pleura pulmonar y la pleura de la pared torácica. Esta presión suele ser negativa y ayuda a mantener los pulmones expandidos dentro de la cavidad torácica. Otra presión importante es la presión alveolar, que es la presión del aire dentro de los alvéolos. Durante la inspiración, esta presión disminuye ligeramente debajo de la presión atmosférica, permitiendo la entrada de aire. Durante la expiración, aumenta ligeramente por encima de la presión atmosférica, favoreciendo la salida del aire. También encontramos la presión transpulmonar, que se define como la diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural. Esta presión representa las fuerzas elásticas que tienden a colapsar los pulmones y es una medida importante para evaluar la expansión pulmonar. Otro concepto fundamental es la distensibilidad pulmonar, también conocida como compliancia pulmonar. La distensibilidad se refiere a la facilidad con la que los pulmones pueden expandirse cuando aumenta la presión transpulmonar. En términos simples, indica qué tan fácil es inflar los pulmones. La distensibilidad pulmonar depende principalmente de las fuerzas elásticas presentes en los pulmones. Estas fuerzas pueden dividirse en dos grandes grupos. El primero corresponde a las fuerzas elásticas propias del tejido pulmonar, determinadas por las fibras de elastina y colágeno que forman parte del parénquima pulmonar. Cuando los pulmones están desinflados, estas fibras se encuentran contraídas y enrolladas. A medida que los pulmones se expanden, las fibras se estiran y desenredan.
El segundo grupo corresponde a las fuerzas elásticas generadas por la tensión superficial del líquido que recubre las paredes internas de los alvéolos. Cuando existe una superficie de contacto entre el aire y el líquido alveolar, se generan fuerzas que tienden a reducir el tamaño de esa superficie, favoreciendo el colapso alveolar. Para evitar este problema, existe una sustancia llamada surfactante pulmonar. El surfactante es producido por las células epiteliales alveolares de tipo 2 y está compuesto principalmente por fosfolípidos, proteínas e iones de calcio. Su función principal es disminuir la tensión superficial del líquido alveolar, facilitando la expansión pulmonar y evitando el colapso de los alvéolos durante la respiración. Gracias al surfactante, la respiración se vuelve mucho más eficiente y requiere menos esfuerzo. A continuación, hablaremos de los volúmenes pulmonares. Estos pueden estudiarse mediante una prueba denominada espirometría, que permite registrar el movimiento de aire que entra y sale de los pulmones. El primer volumen es el volumen corriente, que este corresponde a la cantidad de aire inspirada o expirada durante la respiración normal. Su valor aproximado es de 500 mililitros. El segundo es el volumen de reserva inspiratoria, que representa la cantidad adicional de aire que una persona puede inspirar después de una inspiración normal. Este volumen alcanza aproximadamente a los 3.000 mililitros. El tercer volumen es el volumen de reserva expiratoria, que corresponde a la cantidad máxima de aire que puede expulsarse mediante una expiración forzada después de una expiración normal. Su valor es cercano a los 1.100 mililitros. Finalmente, encontramos el volumen residual, que es la cantidad de aire que permanece en los pulmones incluso después de una expiración máxima forzada. Este volumen es de aproximadamente 1.200 mililitros. La combinación de estos volúmenes da lugar a las capacidades pulmonares. Entre ellas se encuentra la capacidad inspiratoria, la capacidad residual funcional, la capacidad vital y la capacidad pulmonar total. Estas capacidades permiten evaluar la función respiratoria y son de gran utilidad en la práctica clínica. Otro parámetro importante es el volumen respiratorio minuto. Este se define como la cantidad total de aire que entra o sale de los pulmones en un minuto. Se calcula multiplicando el volumen corriente por la frecuencia respiratoria. Por ejemplo, si una persona tiene un volumen corriente de 500 mililitros y una frecuencia respiratoria de 12 respiraciones por minuto, el volumen respiratorio minuto será de 6.000 mililitros por minuto, es decir, aproximadamente 6 litros por minuto. Sin embargo, no todo ese aire participa directamente en el intercambio gaseoso. Parte del aire permanece en las vías respiratorias donde no ocurre intercambio de gases. A esta porción se la conoce como espacio muerto. El espacio muerto anatómico corresponde al aire que permanece en estructuras como la nariz, la faringe, la tráquea y los bronquios. En promedio representa unos 150 mililitros por respiración. También existe el espacio muerto alveolar, que corresponde al aire presente en alvéolos que no participan adecuadamente en el intercambio gaseoso. La suma del espacio muerto anatómico y el espacio muerto alveolar recibe el nombre de espacio muerto fisiológico. Finalmente llegamos al concepto de ventilación alveolar. La ventilación alveolar es el volumen de aire nuevo que llega a los alvéolos y a las zonas donde realmente ocurre intercambio gaseoso. Este parámetro es más importante que el volumen respiratorio minuto, ya que refleja la cantidad efectiva de aire disponible para oxigenar la sangre. Para calcular la ventilación alveolar, se resta el espacio muerto fisiológico al volumen corriente y el resultado se multiplica por la frecuencia respiratoria en condiciones normales. Si el volumen corriente es de 500 mililitros, el espacio muerto es de 150 mililitros y la frecuencia respiratoria es de 12 respiraciones por minuto, la ventilación alveolar será de aproximadamente 4.200 mililitros por minuto.
En conclusión, la ventilación pulmonar es un proceso fundamental para la supervivencia, gracias a la acción coordinada del diafragma, los músculos respiratorios, las diferencias de presión y el surfactante pulmonar. Los pulmones pueden expandirse y contraerse de manera eficiente para garantizar el intercambio gaseoso. Además, el estudio de los volúmenes y capacidades pulmonares permite comprender mejor el funcionamiento del sistema respiratorio y evaluar posibles alteraciones. Muchas gracias por escuchar este podcast. Espero que esta información haya sido útil para comprender mejor cómo funciona la ventilación pulmonar y su importancia para la salud.